Después de haber logrado la victoria en Platea, los griegos exigieron que Tebas entregara a los generales que habían abrazado la causa de Jerjes, sobre todo a Timegénidas y a Tagino, principales entre ellos. Los tebanos se opusieron a la petición y en consecuencia se volvió a desatar una lucha entre ambos bandos. Los aliados griegos se dedicaron a devastar la región y atacar la muralla. Las hostilidades duraron alrededor de 20 días, hasta que los generales tebanos finalmente optaron por entregarse. Sin embargo, Atagino de inmediato huyó de la polis, y sus conciudadanos condujeron a sus hijos ante Pausanias, quien consideró que ellos no tenían culpa alguna, pues apenas eran unos niños, en tanto que al resto de los líderes ordenó ejecutarlos en Corinto. Uno de los distinguidos persas que lograron sobrevivir a la batalla de Platea fue Artabazo, quien había aconsejado a Mardonio que no presentaran combate ante los griegos en Platea, que levantaran el campamento y que se refugiaran en la ciudad amurallada de Tebas, y desde ahí corromper a los griegos con grandes sumas de oro, y así evitar el enfrentamiento. Pero Mardonio consideró que su ejército era superior al de los helenos, y oponiéndose a los consejos tanto de Artabazo como del sacerdote Egesístrato, optó por salir al combate para finalmente encontrar la muerte. Enseguida, Artabazo huyó hacia Tesalia, donde lo agasajaron con banquetes, pues aún no tenían noticia de la derrota persa. Entonces, Artabazo les mintió a los tesalios que detrás suyo venía Mardonio, a quien también debían agasajar con exquisitas viandas, y de inmediato tomó dirección a Tracia, atravesando Macedonia, y cuando llegó a Bizancio pudo cruzar en barco hasta tierras asiáticas. En otra vertiente, la flota griega que permanecía en la isla de Delos, misma que trató de perseguir a los barcos persas en su retirada cuando sufrieron la derrota en Salamina, estaba comandada por el espartano Leotíquidas, aunque también figuraba el ateniense Jantipo, padre de Pericles. En cierto momento se presentaron unos emisarios provenientes de Samos, dentro de ellos Egesístrato, quien emitió un discurso para pedir que persiguieran a las embarcaciones persas que se encontraban en Jonia, puntualizando que los enemigos no se atreverían a presentar batalla, puesto que sus barcos no resultaban ser los mejores. Además, los jonios optarían por adherirse a la causa para derrocar a la tiranía. Leotíquidas, después de sopesar las circunstancias, quedó convencido de las sugerencias y accedió a la petición pidiendo lealtad a los samios para que se sumaran a sus tropas. Por lo tanto, la flota griega abandonó la isla de Delos para dirigirse a Samos y fondearon en Cálamos, con la intención de librar una lucha naval. Al conocer su avance, los persas también quisieron salir a combatir, pero habían enviado de regreso a los fenicios con sus barcos con rumbo a su nación, y ello les causó importantes bajas, por lo cual decidieron retirarse a Mícala para auxiliarse con sus tropas terrestres que sumaban 60.000 efectivos comandados por Tigranes. Los helenos se encargaron de perseguirlos, pero se encontraron con que sus rivales habían creado fortificaciones para defender tanto sus barcos como a sus tropas. Los griegos entraron en confusión y no sabían qué acción tomar, pero decidieron lanzarse al ataque y llegaron a las inmediaciones del campamento de sus oponentes, donde a la distancia los contingentes persas ya presentaban formación. Leotíquidas, desde su navío, trató de ganarse el apoyo de los jonios, que se encontraban en el bando oponente, enviándoles mensajes para que se unieran a su causa, y ante dicha exhortación, los persas se encargaron de desarmar a los samios, por el temor de que siguieran las recomendaciones de Leotíquidas. Asimismo, tomaron la precaución de alejar a los milesios de la zona de combate, encargándolos como vigías en el monte Mícala, debido a que también pudieran traicionarlos. Una vez que desembarcaron, los griegos decidieron avanzar en formación para iniciar el combate, y resultaba que dichos eventos ocurrieron en la misma jornada que la batalla de Platea, aunque unas horas más tarde, y fue entonces cuando, inesperadamente, se comenzaron a escuchar diversas voces que decían que los helenos estaban consiguiendo la victoria en Platea. Aquella batalla se había efectuado por la mañana, mientras que en Mícala estaba atardeciendo. Tal noticia alentó a los griegos para atacar a sus rivales con más vigor. Los atenienses se situaron a un costado de la playa. En el centro, los aliados, y a la derecha, los espartanos, conduciéndose por barrancos y caminos montañosos. El flanco izquierdo fue el primero en iniciar el ataque, porque los lacedemonios realizaban un movimiento envolvente,
y una vez iniciada la lucha, los persas, aunque se protegían con sus escudos de mimbre, no se amedrentaban a combatir. Pero poco a poco fueron retrocediendo porque los atenienses combatían enfurecidos, ya que querían llevarse los máximos honores, consiguiendo que dos de los generales persas encontraran la muerte. Se trataba de Mardontes y Tigranes. Los helenos atacaron la fortificación y, al ver que los persas estaban condenados a la derrota, los samios y el resto de los jonios que combatían para los persas decidieron unirse a la causa griega. Incluso los milesios, que habían sido designados a cuidar los caminos de Mícala, al ver que los persas les pedían que los condujeran por rutas de escape, se encargaron de llevarlos directo ante los helenos, quienes les dieron muerte. En la batalla destacaron los atenienses, corintios, trecenios y siciones, y una vez alzándose triunfadores obtuvieron riquezas del botín que hicieron suyo y quemaron los barcos de sus enemigos. Al haber recuperado Jonia, los griegos se dirigieron a Samos. Al considerar que no todo el tiempo podrían defender a los jonios ante el ataque de los persas, tenían en mente desalojarlos de sus tierras para instalarlos en ciudades que abrazaron la causa de Jerjes. Los atenienses se opusieron al desalojo y acto seguido pidieron que los quiotas, lesbios, samios y demás isleños juraran lealtad a la Liga Helena. El general de la flota persa, Artaíntes, fue uno de los hombres que pudieron escapar con vida después de la batalla. Él se dirigió hacia Sardes, donde durante el camino, Masistes, hijo de Darío, no paraba de insultarlo, diciendo que resultaba peor que una mujer, al haber obtenido la derrota. Artaíntes, al verse agraviado, se encolerizó tanto, al grado de desenfundar su alfanje para irse sobre Masistes e intentar matarlo, pero los hombres ahí presentes se lo impidieron. Una vez que los griegos derrotaron a los persas en Mícala, partieron con rumbo al Helesponto, llegando a Abido, esperando encontrar aún el puente que había tendido Jerjes. Y al contemplar que ya no existía, los espartanos decidieron regresar a sus tierras. No obstante, los atenienses, al mando de Jantipo, se encaminaron hacia el Quersoneso para asediar Sesto, ciudad en la que se encontraban dos renombrados persas, Eobaso y Artaíctes, un sujeto malévolo que se había hecho de grandes riquezas y a quien la llegada de los griegos lo tomó por sorpresa. No tuvo tiempo de fortificar el sitio, ni de proveerse los suficientes víveres, por lo que, al comenzar la crisis alimentaria, sus hombres tuvieron que comerse las correas de las camas. Ante alarmante crisis, los persas optaron por huir de noche, descolgándose por la parte posterior de las murallas. Pero, al conocer la noticia, los sitiados abrieron las puertas y le informaron de lo ocurrido a los atenienses, quienes no dudaron en perseguirlos de inmediato. Eobaso y sus acompañantes murieron a manos de los tracios, y los atenienses solo pudieron capturar a Artaíctes y a los hombres que le seguían, incluyendo a su hijo, a quienes cargaron con cadenas para llevarlos a Sesto. Artaíctes quiso entregar riquezas a cambio de su vida y la de su hijo. Sin embargo, los helenos no aceptaron, y al mando del general Jantipo optaron por conducirlo al sitio donde Jerjes había tendido el puente, y ahí, por los crímenes que había cometido, lo crucificaron mientras veía cómo lapidaban a su hijo. Con esos eventos concluyen las llamadas guerras médicas, que hoy conocemos gracias a Heródoto de Halicarnaso, y a quien, gracias a Cicerón, conocemos como el padre de la historia. Y dicha aposición la utilizamos hasta nuestros días.